Vamos a hacer hoy un proyecto bastante guapo. Hoy voy a explicar una aplicación que se llama, o la he llamado Ratatouille, ¿vale? Y ahora os voy a explicar qué significa esto de Ratatouille. Ratatouille realmente viene de las siglas RTTL, o sea, me pareció gracioso porque, bueno, como la película de Ratatouille ya estaba pillado, pues este nombre, RTTL, este concepto, como tiene tres T's, pues entonces le he llamado Ratatouille. Bien, ¿qué significa esto de RTTL? Pues si alguien es de mi generación, que espero que sí, y tenga buenos recuerdos de ella, pues seguramente habrá oído hablar de los politonos, de los Nokia 3310. Bueno, Nokia 3310 es el que tenía yo, y entonces, claro, siempre estaban súper pesados con bájate este nuevo politono, mandando un SMS al no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces te mandaban un politono que tú podías desbloquear en tu móvil y vamos a ver qué es lo que hay detrás de esa tecnología. RTTL significa Ringtone Text Transfer Language, pero es un formato que se utilizaba en los móviles para reproducir politonos. De hecho, está en Wikipedia super guay, escrito. A ver, ¡hey! Aquí Wikipedia, eso es. Ringtone Text Transfer Language, ¿vale? Pues fue desarrollado por Nokia y se utilizaba pues eso para los tonos de llamada. Entonces, para que explicarlo un poquito, este formato, digamos que define una canción a través de lo que es un string, un texto, ¿ok? La primera vez que yo lo vi fue en una librería que utilizaba Arduino para los zumbadores. Estos zumbadores, no sé si los habéis visto alguna vez, a ver, los buffer, estos que son muy comunes para hacer pequeñas cancioncillas en los proyectos de Arduino. Entonces había una librería de Arduino que utilizaba estos y entonces me interesó bastante porque, claro, tú puedes tener dentro de un stream una canción completa. Y aquí te definen el formato. Hay como tres letras que definen la duración, la octava, el tono y aquí el tempo. Entonces, si vemos este ejemplo, digamos que RTTL es un string que compone todas las notas de una canción completa. Y aquí te explican cómo se realizan, ¿vale? Yo me acuerdo de esto porque había como muchas aplicaciones en las que, bueno, yo daba clases para chavales, entonces todo el mundo tenía, bueno, los kits de robótica que teníamos tenían siempre un zumbador y entonces, claro, estaba muy guay hacer sonar el zumbador, pero, claro, no daba para realizar una canción, ¿no? Si era una canción, era una muy sosa o muy pequeña, entonces, bueno, no molaba demasiado, o por lo menos no le sacábamos tanto rendimiento a lo que era un zumbador para estos tipos de proyectos. Así investigando un poco, yo digo, vale, tenemos este formato, tenemos la forma de construir librerías, ya estaba desarrollado por Nokia, entonces tienen que haber en algún sitio un montonazo de canciones disponibles. Y aquí tenemos publicados algunos de estos elementos. Aquí, de hecho, tenemos un archivo con 10.000 canciones. Vamos a descargarnos este. Mi objetivo es que yo quiero conectar un zumbador a un dispositivo IoT, que puede ser este, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Tengo un montón de placas de estas de IoT, o sea, de Internet de las Cosas para conectarlas a Internet, pero claro, luego los proyectos que tú vas a conectar a Internet, pues se me quedan un poco cortos, no me gustan demasiado, no sé sacarle el jugo, así que, pues como tengo un montón de placas, quiero conocer o saber cómo puedo utilizar esto de aquí. Vale, el objetivo es el siguiente. Lo que quiero coger es una placa de estas, le conectaré un zumbador y voy a conectarme a una librería que ya tengo preparada con estas canciones y yo podré elegirlas a través de una página web que se reproduzcan en este dispositivo, ¿vale? Así a priori parece que es complejo y no voy a engañaros, es un poquito rarillo, pero bueno, es cuestión de ponerse. Aquí veis que tengo un montonazo de canciones, ¿no? Pues la verdad es que me parece bastante divertido porque hay temazos. O sea, Cristina Aguilera, Bon Jovi, hay algunos que no conozco, de 12, Eminem, eh,
No sé, ¿habrá alguno de Queen? The Ghostbusters. Jerry Halliwell. Joder, pero esto es poligonero, esto es de discoteca. Vale. Entonces, veis que aquí tengo un montón de canciones. Oh, gorilas. ¿Cómo suena esto? Y si yo lo abro, encontraremos el código, ¿vale? Veis que, bueno, Sublime quiere... Aquí está el código. Entonces, todos estos códigos están disponibles en Internet. Os los podéis bajar y ya tendríais 10.000 canciones. Pero claro, tenerlos así a porrón dentro de una placa no me sirve. Yo lo necesito conectar a Internet, ¿vale? Quiero conectar a Internet esta placa para obtener estos datos. Si nos vamos a una página web que se llama RTTL Online, aquí, ¿vale? Aquí las podemos reproducir, ¿vale? Aquí donde pone Play RTTL Online, o sea, si os descargáis todos estos archivos y cogéis uno cualquiera, podéis copiar esto de aquí, siempre con el nombre. Es curioso porque no hay que poner, o sea, siempre tiene que venir, o sea, este código así pero así no funciona. Te dice que el formato es inválido. Hay que ponerlo con el nombre delante. Y ahora sí que va a sonar. ¿Esta cuál es? Bueno, Grande House. Joder, pero si es larguísima esta canción, ¿no? Entonces me parece súper gracioso el que tengamos disponibles 10.000 canciones y, joder, pues se podría hacer un proyecto bastante chulo. Vamos a buscar... A ver, vamos a buscar la de Ghostbusters. Ghostbusters. Aquí está. Vamos a reproducirla y a ver qué tal suena. Ok. Esta no mola. Qué fatal. No, 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 no. ¿Solamente existe este de Ghostbusters o hay otro modelo, creo? Mira, esta es mucho más larga y espero que la hayan hecho mejor. Bueno, vale, podemos ver que todas las canciones no son las mejores. O sea, a ver qué tal está. Nah. Vale, tenemos un nuevo problema. Todas las canciones no son súper guays, pero bueno, vamos a darle una nueva oportunidad. Legend of Zelda. Legend of Zelda es un juegazo. Vamos a sacar de aquí... A ver, ¿esta qué tal? ¡Ey, qué guay! Vale, pues entonces el objetivo es ese. El objetivo es coger una biblioteca de canciones que están aquí en estos archivos de texto y las vamos a meter dentro de una página web para poder consultar y que nuestro dispositivo IoT se pueda conectar a él para reproducirlo en el zumbador y se podrá seleccionar las canciones que queramos. Porque primero que lo que tuve que hacer es crearme una base de datos con todas estas canciones. Es decir, coger todos estos archivos y volcarlos a una base de datos. Porque, evidentemente, con la aplicación que yo voy a crear, va a tener que consultar esta base de datos para luego de ahí obtener todos los valores. ¿Ok? Y luego a través de una página web poder consultarlos. ¿Qué es lo que hace esta aplicación API? Pues tenemos aquí una consulta, una lista de canciones en un formato JSON, que una vez volcado todo en la base de datos, veis que tiene pues estos elementos. Pues me he creado una base de datos un poquito, no es que sea muy compleja, pero sí que le he añadido unos pocos extras para poder consultar cada uno de estos elementos, incluso también para hacer búsquedas, que eso está guay, porque si yo me voy a conectar a la aplicación y me va a meter desde la página web, pues lo que yo quiero es hacer una búsqueda y seleccionarla y que se reproduzca en mi dispositivo. Bien, pues entonces aquí tenemos una lista, pero si además de esto yo me meto, siempre salen 50 al principio, entonces si yo le pongo aquí un número, entonces parte de 50, cada 50, es decir, si aquí cada número va poniendo 50 por 1. Pues si pongo la 2,
pues entonces irá a la número 100 hasta la 150. Y entonces así también puedo hacer una paginación para que no se me carguen todas de vez, porque al final son 10.000 canciones. O sea, 10.000 canciones en estos formatos para poder reproducirlos en tus robots. Si yo quiero conectarme a una muy concreta, a una canción, pues por ejemplo la 100, que es, no sé cuál es, pero bueno, pongo song y le doy a 100 y entonces selecciono una. Y entonces desde este momento ya puedo coger e ir a buscar la que a mí me gusta. Pues esta, por ejemplo, ¿ok? Os lo voy a enseñar desde mi GitHub, que aún no lo tengo publicado, pero es interesante, lo publicaré, lo publicaré. Repositorios. Vale, aquí está la API y aquí está el cliente, ¿vale? Ratatouille API. Vale, esto es una aplicación hecha con Node, ¿ok? Entonces, en esta aplicación hecha con Node, donde aquí pone app.js, aquí parece que, bueno, ahora os explico un poquito qué es cada cosa, pero digamos que lo que voy a tener es un servidor web donde voy a consultar las canciones. Esto es muy importante porque he añadido unas variables de entorno, .env, porque no os voy a enseñar evidentemente las contraseñas que tiene pues, la base de datos y demás. Pero lo que hace esto es iniciar el servidor desde otro de estos elementos, donde pone models. Yo me meto aquí y aquí tengo server, el servidor, y aquí está la base de datos programada, ¿no? Entonces, así con un poquito de orden, empezamos por aquí, ¿vale? Ya en esta página de aquí que ya tengo preparada, rttl.blascar.com 2.8080. Si cualquiera de vosotros os metéis, pues lo que va a obtener es esta información. Así que totalmente libre para que lo podáis utilizar, ¿vale? Si empezamos desde este principio, pues requiere de este paquete dentro de lo que es nuestra aplicación Node y vamos a ir a una conexión de bases de datos. Esta base de datos lo que he hecho ha sido construir una clase porque puede ser un poco lioso. No es muy complicado, pero al final lo que voy a hacer es conectarme a una base de datos en MySQL donde voy a tener todos los elementos de todas las canciones, ¿vale? Y entonces requiere del paquete de MySQL en Node, que se hace siempre con npm install pues, MySQL. Entonces aquí le metemos en este constructor pues estos elementos de la conexión a la base de datos y aquí le vamos a decir que se conecte. Este es un método que lo único que hace es esta conexión la va a crear desde aquí. Todo esto está disponible en la documentación de MySQL, ¿no? O sea, por si queréis ver si hay alguna aquí, MySQL npm. Entonces, hay un montón de funcionalidades, o sea, aquí está todo muy bien explicado, pero pues, si queréis vosotros construir la vuestra propia, pues bueno, os recomiendo que veáis un poquito qué es lo que hace cada cosa, ¿no? Pero para lo básico, esto es más que suficiente. Entonces, cogemos estos valores, estas variables, y luego le va a identificar si a la hora de hacer la conexión no obtiene ningún error. En este caso, que nos lo avise, ¿vale? Ya os digo que cualquier tipo de información que veáis aquí en este código es que prácticamente ha sido un copia-pega de lo que ya está aquí. O sea, si veis este connection connect y el console error, pues por si ha ocurrido algo, pues este primer ejemplo es el válido para poder hacer esta conexión a base de datos. Es súper fácil. Entonces, en este primer apartado hacemos la conexión a la base de datos y el siguiente apartado o el siguiente método es la consulta a la base de datos. ¿Vale? Creo que no hago mucha... Ah, sí, mira, tengo un método de consulta, que es un database query. Este es un select. Este es un insert para insertar canciones, porque quiero extender un poquito esta aplicación para luego también ir añadiendo canciones. No sé si para los que habéis escuchado alguna de las canciones, no todas son la leche. Entonces, pues quizás tener la posibilidad de añadir más o incluso actualizarlas, pues bueno, tengo estos métodos para poder realizar estas acciones de aquí, ¿vale? En este caso va a hacer una conexión para hacer una paginación, es decir, no voy a hacer un select completo, porque 10.000 canciones de a pelo va a ser un poco arduo. De hecho, aquí he puesto un comentario. Tarda un montón. Este de aquí, que es el que haría a pelo, esto lo voy a quitar, evidentemente, pero bueno, aquí la paginación
le pongo un numerito y solamente va a ir con esta consulta. Select toda la información de cada uno de los registros de la tabla al que yo me quiero conectar, donde el ID va desde un from hasta un to. Es decir, que este va a ser desde el 50 al 100, por ejemplo, ¿no? Y es lo que veis exactamente aquí. O sea, cuando os conectéis aquí, si yo le pongo este numerito es el que va a esta función. Y entonces ya empieza desde la 50, o la 100, o la 200, etc. Uy, va a 222. Sí, estaba poniendo 222 porque estaba poniendo a prueba cuántas canciones había en total. Si pongo 223, creo que ya no hay ninguna. ¿Ves? Este es el límite, tiene un total de 11.127 canciones. ¿Vale? Entonces, pues esta paginación la voy a realizar desde aquí, desde esta consulta. Por eso, luego lo que devuelve es una promesa. Esto es muy importante porque va a ser una llamada asíncrona a este elemento y porque creo que lo tengo subido en un servidor. Claro, este dispositivo se va a conectar a un servidor, entonces devuelve una promesa y este va a hacer la consulta y esta consulta es la que va a ejecutar la query a this.connection. Recordamos que this.connection está en este método de aquí, cuando primero hacemos un database connect y luego ya hacemos las consultas. Entonces este this.connection ya es el que puede hacer el query, la query, que en este caso va a ser esta SQL, este enunciado, ¿vale? Y luego, pues si ocurre algún error, pues que me lo pase por estos argumentos que vienen por aquí, ¿vale? Entonces hace un reget o un resolve. Un reget, para el que no lo sepa, una promesa dentro de estos elementos puede salir mal, entonces te devuelve un error y si no, si sale bien, pues lo resuelve bien, entonces te da los resultados de la consulta. Este es el primero, o sea, esta database query es lo que nosotros estamos viendo desde aquí, ¿vale? O sea, estas consultas, pues es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Database select, ¿vale? En este punto, lo que yo necesito ahora es coger uno muy concreto, una canción muy concreta. Entonces va a ser un select simple. Entonces hacemos exactamente lo mismo con todo. O sea, sabiendo cómo funcionaba la conexión a la base de datos, que es bastante fácil, return new promise con sus argumentos resolve reget, ¿vale? Y se vuelve a hacer la consulta con esto de aquí. Aquí lo mismo, lo que os digo, voy a coger una canción muy concreta, entonces le tengo que pasar el ID de esta canción, es decir, este numerito que viene aquí, por ejemplo, la de 10.001. Entonces, si yo aquí le digo song y le pongo 10.000, pues entonces me está dando este valor, una canción de Slipknot que mola un huevete, este grupo, y entonces estaría entrando a esta selección, a este método, ¿vale? Luego tendríamos un insert song, en este caso si yo quiero añadir una... Bueno, no sé si os habéis fijado, pero las consultas, si alguien ha visto las consultas SQL, aquí las podemos parametrizar con este interrogante de aquí. Esto me ha parecido bastante interesante porque no quería poner siempre a pelo el ID dentro de esta consulta, dentro de esta línea de string, ¿vale? Entonces, si se pueden utilizar estos interrogantes para hacer referencia, en este caso, al ID. Si fueran más argumentos los que necesita, se puede construir como una especie de array, que ahora lo veremos más adelante. Insert song, en este caso, va a hacer un insert de una canción dentro de una tabla. Entonces hacemos un insert into table, la tabla que fuera, hacemos un set y me parece bastante curioso porque con este interrogante y simplemente poner el request body, o sea, esto al final siempre va a ser una API, entonces esta API va a tener un conjunto de datos dentro de este argumento, ¿vale? Y estos argumentos van a definirse como un JSON donde tendrá el campo donde va y el valor de este body. Entonces es bastante, o sea, dentro de lo que cabe, es bastante sencillo de utilizar estos métodos. Update son si lo quiero actualizar. Lo que os decía de parametrizar, veis que ahora aquí tengo dos interrogantes, pues entonces este primer interrogante va a hacer referencia al primer parámetro que luego le meto con una array aquí
y luego el ID. Entonces también se pueden hacer estas funcionalidades, estos métodos. Entonces voy a poner una promesa, hacer la query y hacer un update en la tabla que yo he escogido, set el interrogante, que en este caso es el conjunto de datos, y la condición, donde yo voy a meterle con este ID que va a sustituir este interrogante de aquí. Y luego tengo un open y un close para abrir o cerrar la base de datos. Pues esta es la parte que solamente es base de datos. Y luego está la del servidor, que está aquí, que se hace con Express. En este caso, pues evidentemente tengo que llamar también a la base de datos y hago un require de este elemento donde pone database, pues entonces de este archivo donde tiene esos métodos. Y entonces lo construyo, lo inicializo y aquí hago un new database connection. Creo una clase servidor y aquí dentro es su constructor. Le he metido bastantes más cosas que realmente no estoy usando, como los middlewares, que vamos a hacerlo desde la documentación original de NPM, de Node. Si yo me meto aquí en Express, aquí nos va a decir cómo funciona y seguramente veremos ejemplos. Es decir, estos ejemplos ya están construidos, que es prácticamente lo que he hecho yo, pero lo he metido dentro de una clase. Entonces, evidentemente se necesita el require y aquí donde pone app igual a express, lo que va a hacer es meter este formato servidor en esta variable app. Yo la he construido de esta manera, donde pone esto una clase, pues le digo this.app igual a express. Lo mismo, ¿vale? Elijo el puerto, que en este caso lo he metido dentro de una variable de entorno, pero va a ser siempre el 8080. Y cuando hago este listen, estoy ejecutando esto de aquí, app.listen, dentro del puerto que yo quiero ejecutar esta aplicación. Entonces, simplemente con esto de aquí ya tendríamos un servidor montado y luego ya veremos estos de aquí, puntos de entrada para la aplicación, que son las rutas, evidentemente. Entonces, lo que he querido hacer al principio es esto, configurarlo y luego la conexión a la base de datos. Middlewares no lo voy a usar, pero para que no lo sepa, los middlewares son una forma de darle una protección a estos puntos de entrada, porque siempre puede haber agujeros de seguridad y todo eso. Pero en este caso no me he molestado demasiado en meterle seguridad, pues porque no hace falta. O sea, es una base de datos de unas canciones muy rancias, así que tampoco es para tanto. Y luego están las rutas, ¿vale? Entonces, lo único que va a hacer este es llamar pues, al método. Si yo le doy a listen lo que hace es pues, abrir el puerto y empezar a funcionar. Si voy al database connect, lo que hace simplemente es conectar a la base de datos. Súper fácil. Middlewares no hace nada porque no he programado para que tenga middlewares. Y luego están las rutas que yo creo que son las más importantes. Son los puntos de entrada que voy a abrir. Entonces aquí en Node, una cosa que me parecía bastante interesante era el que se pueden meter o hacer llamadas get, se pueden hacer también llamadas post, o sea, donde pone this.app.get, aquí estás haciendo una llamada get a este punto de entrada y estos dos puntitos que viene aquí, yo le he puesto limit, es una variable que va a obtener el resultado del número de la canción que yo voy a introducir aquí o de la paginación que estamos viendo antes. Es decir, si aquí yo pongo un 2, este numerito, no tengo que crear una página web para cada uno de los números, evidentemente, sino que este numerito va a entrar como un argumento a donde viene aquí la request, donde pone aquí request y este res es de response. De hecho, si nos ponemos aquí encima lo veis, ¿no? Para meter ese request y res es response. Pues bueno, lo que hace este de aquí, que me parece muy bueno, que coge el argumento del número que he puesto, también podría ser un string, pero lo que va a hacer es de este request, va a obtener los parámetros y va a introducir el número en una variable. Y lo que voy a hacer es coger y llevar este argumento a la base de datos para que haga la consulta a la base de datos y entonces me pueda dar mis canciones, o sea, me vaya a proporcionar los datos. Entonces, claro, si yo le doy aquí, voy
a esta clase de la base de datos y se va a conectar a este método para obtener el resultado. ¿Mm? El resto de cosas que tenemos aquí, parecía que no, pero es importante. Ahora, pues eso, Internet está muy tiquismiquis con esto de ir conectando páginas entre sí. Estos encabezados que se llaman set header, access control, hello, origin, bla, 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 es para que una aplicación se conecte a otra y que no tenga problemas. Es decir, que le dé permisos para que no haya problemas y que no te estés conectando a algo pues, malévolo, malvado. Entonces, aquí los encabezados son muy importantes porque vamos a hacer dos tipos de aplicación. Una que es el API, donde yo voy a obtener los valores de las canciones, y otro una página web, que es la que os enseñaré después. Entonces, estos encabezados son los que a mí me han funcionado para que pueda acceder a esta API sin ningún problema. Y lo que realmente me interesaba era que la respuesta me devolviera con un JSON y que me diera la lista de canciones. Es decir, todo este método de aquí es consulta la base de datos, lo mete en la lista de canciones y me lo devuelve en lo que estáis viendo en esta página de aquí. Todo esto es lo que me devuelve ese método. Entonces tenemos este de limit, este que es la raíz. Entonces lo único que hace es simplemente meterse en la raíz, pero es exactamente igual que la anterior, simplemente que aquí le meto un 0 y aquí no le meto un valor numérico. Pues porque si le meto un valor numérico, me coge las 50 primeras canciones a partir de una paginación concreta. Que ya veréis para qué lo hago así. Esta es la que va a entrar a la canción y le meto el ID. ¿Vale? Entonces, este de aquí es la entrada, pues con song, y le digo, pues 4. Y entonces me va a la canción concreta que yo quiero, pues la de Destiny Child, Survivor. Bien, entonces pues hago un poco lo mismo. Este parámetro es el que me identifica, es el identificador de la canción, el número de la canción en la base de datos. Entonces coge el valor del ID, va a seleccionarlo a la base de datos y entonces me lo devuelve. Aquí ya solamente actualizo la canción y vuelve a ser lo mismo. Lo único que esto en vez de ser una llamada get, es una llamada post. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que yo le voy a enviar a través de este otro protocolo pues, los datos que yo quiero actualizar en la canción. Si yo utilizara un get, entonces en la URL aparecerían un montón de interrogantes y el simbolito end para poder llegar hasta aquí. Entonces, mejor post, es más limpio. Cojo la ID y entonces va a llamar a este update song. Y lo que le meto es la base de datos, el ID, y aquí donde pone reg son los campos que yo he definido para poder actualizar esta canción. Entonces, de aquí donde aparentemente no hay con muchos datos, simplemente es request, realmente sí que tiene todos los datos de una canción. De hecho, tiene, ya os diré, tendría estos de aquí, RTTL ID igual a 4, artist igual a nombre del artista, active por si quiero desactivar o activar cualquier canción. El rating, es que lo del rating es gracioso porque lo que estaba añadiendo aquí es que la gente pudiera votar las canciones. Y lo quiero hacer así porque como hay muchas canciones que realmente no sabes si son buenas, si esta la reproducimos, igual suena bien, pero podría ser mejor. ¿Ves? Yo esto escucho y no tengo ni idea de qué es. Y resulta que es una canción de Destiny Child. Pues no tenía ni idea. Entonces, bueno, si a la gente le gusta más, pues esto llegará a 5 y si le gusta menos, pues tendrá un 1. A este también lo he añadido por si a alguien le apetecería meter un enlace a una página donde se reproduzca bien la canción, la real, la verdadera. Y este es el nombre y el código. Y el date time, por si quiero saber cuándo lo he añadido. Ok. Pues no tiene más. Esto es todo lo que hace esta parte de la aplicación. Y el resultado es el que veis, que es este de aquí. Hay más cosas que he ido añadiendo. De hecho, si yo me meto aquí en el que está actualizado en mi GitHub, pues veréis que tengo ya más elementos, añado canciones, hago el rating, o sea, hago más llamadas.
hago una búsqueda. Esta es muy importante porque la siguiente aplicación va a tirar de esto bastante. Entonces, es interesante que, que siempre se le van añadiendo como pequeñas cositas que al final hacen que la aplicación sea mejor. De hecho, a ver, voy a poner search. ¿Y cómo era? Si yo pongo un nombre, por ejemplo, Eminem. Sí, esto estaba guay porque hacías un search y entonces te buscaba todas las canciones de lo que tú le ponías aquí. Si yo pongo ahora, por ejemplo, Jennifer, de Jennifer Lopez, pues entonces busca las de Jennifer Lopez. Y entonces mola un huevo. Jennifer Love Hewitt, Jennifer Page. O sea, este luego también hace búsquedas. Esto está bastante guay. Bien, ¿por qué me monto todo este pollo? Pues porque ahora tengo que hacer la página web. Esto ya es una página HTML. O sea, esto ya son páginas HTML. De hecho, tienen también unos JavaScripts y tienen también una hoja de estilos. Es decir, esto ya va a tener otra consistencia. Lo que quiero hacer al fin y al cabo es, aunque sea mi propia página web, porque este robotito, este elemento, va a alojar esta página web y yo la voy a poder consultar y mandar información a través de un servidor que vaya a conectarse a esta placa. Entonces, por eso estoy haciendo esta página web, además de que también puedo hacer otras muchas cosas y publicarla para que en Internet podáis hacer lo que queráis. Una parte que me ha gustado mucho de hacer esta aplicación es que yo puedo abrir esta página web dándole al botón de Visual Studio Code de Go Live, que creo que es una extensión que en vez de tener que montarte tu server, que ya sea Apache o Nginx o lo que sea, pues te lo hace desde aquí. Ah, mira, no lo había hecho nunca. Venga, sí, ¿por qué no? Y bueno, ya está, ya veis qué es lo que aparece, ¿no? Sí, sí, vale. Entonces la página web es esto, ¿ok? Son canciones que me lo acabo de levantar ahora en mi entorno y tengo esta información de song, artista, o sea, este es el nombre de la canción, el nombre del artista. Aquí me va a mostrar el código RTTL para yo poder reproducirla. El botón play que va a hacer sonar la canción. Send es un botón para llevarlo a la placa, consultarlo y reproducirlo en el zumbador, que esa es la parte que aún no he hecho, pero bueno, falta poco. Y luego aquí donde pone update y reviews, update es si yo quiero actualizar la canción, pues las reviews es para si la gente propone distintas partes de la canción para poder mejorar, pues que también haya una lista de cuál es la mejor, ¿no? Como si fuera una especie de ranking. Pero vamos, estos no son los más importantes. El play tendría que funcionar. Sí. Bueno, vale, tengo que poner un botón de stop. Sí. Si no, ya, vale, ok. Actualiza, cállate. Tengo que poner un botón de stop, sí. Claro, para hacer todo esto, ahora os enseñaré el código. Luego tengo también un campo de búsqueda, que es lo que habíamos visto antes. Pues si yo ahora voy a buscar, también me gusta mucho porque acabo de poner un nombre y entonces me salen sugerencias de lo que quiero buscar. Prácticamente es una funcionalidad, en este caso del jQuery, que cuando yo le voy a poner un nombre, ya cuando pongo las tres primeras letras, ya está haciendo una petición a esto de aquí. De hecho, si yo aquí pongo pues, Jen, o sea, Jen, pues entonces me va a hacer la misma búsqueda que aquí. Entonces, I'm funny, waiting for tal, ¿vale? Esta lista está cogiendo la consulta que viene de aquí. ¿Ves? I'm that funny, waiting for tonight. Waiting for tonight. Vale. Y hace estas consultas muy poco tiempo. Y ya puedes escoger tú la canción. Tendría que salirte la información de la canción. Prácticamente lo mismo, pero solamente de esa canción. Aquí abajo tengo una paginación, pues porque como son muchas canciones, pues entonces si yo quiero ir para adelante, pues bueno, habéis visto que ya aquí pone interrogante page 1, pues entonces sigo para adelante y ya me van apareciendo el resto de page 2. Igual le podría poner más numeritos para que la navegación no fuera tan complicadita. O sea, siguiente y luego el otro botón es para ir al final y 222, que son el máximo que teníamos. ¿Vale?
Las últimas canciones resulta que, bueno, son de un artista llamado Unknown, es desconocido. ¿Vale? Entonces, esta es la paginación y luego tenemos aquí otro botón que es para añadir una canción. Ahora vamos a ver el código. En este caso, a ver, las bases, la API ya os la he enseñado, ahora vamos a ver el código de la aplicación, que bueno, tiene chicha, pero está guay, está bastante bien. Vamos a empezar por el index.html. Aquí ahora vamos a ver un montón de palabrotas, pero os voy a ir explicando paso a paso cómo funciona, ¿ok? Todo este código es una página web y me he basado en Bootstrap para que fuera así de bonito, es decir, para que la aplicación tenga este formato por columnas, los botones ya están así como muy bien definidos. Entonces es un formato que me gusta porque si te empapas bien, puedes llegar a hacer cosas muy chulas. Entonces, para simplificarlo un poco, bueno, ya sabéis que el HTML tiene las etiquetas, tiene el head, el título y a partir de aquí vamos a añadir todas las hojas de estilos y los JavaScript para poder hacer funcionar esta aplicación. Estos scripts, bueno, estos de aquí se van a páginas externas, que en este caso son de Bootstrap y de jQuery. Y el último es el único que he creado yo. Este es el único que he creado yo. El resto son solamente estilo para que aparezca todo bonito y demás. Para hacerlo un poquito, o sea, para ver de dónde lo he sacado, yo voy a jQuery y esta es una página web que prácticamente ya te dicen cómo introducir estos download. Claro, tú te lo puedes descargar, pero yo lo estoy simplemente llamando a otro sitio. Han cambiado esto de aquí. Creo que lo utilizo tanto. Mira, en npm instala jQuery y también se puede hacer a través de Node. Bueno, pero en este caso no puedo utilizar Node. Cuidado. No puedo utilizar Node porque voy a meter la página web aquí dentro de esta placa, ¿eh? Entonces, por eso estoy utilizando jQuery y me estoy complicando la vida en este sentido. También utilizo User Interface de jQuery para hacer algunas cosillas, como son los pop-ups y alguna parte de formularios. Y luego también utilizo Bootstrap, ¿vale? Bootstrap, que es la librería para que quede todo bastante guay y bonito. Estos links, que son los que aparecen aquí, son los que he copiado para las hojas de estilos y para los scripts de JavaScript de estas librerías. Entonces, esto de aquí es lo que vais a ver en mi código, que es estos enlaces a la hoja de estilos de Bootstrap en este caso. Entonces, por eso, que aparece que así, que es como todo muy largo, pero viene de ahí, ¿vale? Esta es mi hoja de estilos. Este es Font Awesome porque quería usar fuentes, pero creo que no estoy utilizando tampoco nada de fuentes, casi nada por lo menos. La podría quitar. Y esta es la de jQuery. Entonces, aquí lo mismo, pero en este caso son los scripts. jQuery, Bootstrap. Añadimos también... esto es importante. He añadido dos de Bootstrap porque este es el bundle y este es el... Bueno, tengo que utilizarlo también con algunas de las aplicaciones y yo jQuery. O sea, parece que son muchas, pero es que si no, no me funcionaba. Entonces he tenido que añadir estas dos. Y luego aquí viene mi script. Le explico esto un poco por encima porque realmente esto de aquí, como es externo y no lo he desarrollado yo, pues claro, al final te tienes que definir el formato en función de estas librerías aquí anteriores. Entonces la cuestión es meterse en Bootstrap, hacer un poquito cómo funcionan estos docs, ¿vale? O sea, de hecho aquí ya lo tienes como introducir tu CSS, tu JavaScript y a partir de aquí cómo realizar tu propia página web para hacer todo este tipo para utilizar Bootstrap. Entonces, si nosotros nos metemos por aquí, las etiquetas, esto ya es el body y prácticamente esto ya es HTML puro y duro. Y este HTML pues es un container donde voy definiendo cada uno de los botones, cada uno de los campos y tal. Una de las partes que más me gustan de Bootstrap
es que se puede definir todo por filas y columnas y hacer incluso responsive, todo este método, este apartado de aquí. Haces un container y entonces defines esta por clases, aquí donde pone row, define que todo lo que va a estar aquí contenido será una fila donde tú le vas a poder introducir cuánto van a ser el grid que va a utilizar. ¿Veis donde aquí yo pongo offset md8, bla, bla, bla? Seguramente lo veréis un poquito más adelante. Call son las columnas, ¿vale? Entonces, todo esto que parece un poco raro está en la documentación de Bootstrap aquí. O sea, de hecho, aquí creo que era Grid System. ¿Qué quiere decir esto de Grid System? Pues aquí te voy a poner un ejemplo. Estas tres columnas, ¿vale? Es que tú metes un container, haces un row y hay contenido en cada una de las columnas. Entonces es sencillito de utilizar. Lo que suele hacer Bootstrap es dividir toda la pantalla en 12 partes iguales, ¿vale? Y entonces viene bien porque simplemente poniendo row y las columnas, o sea, esta clase call de column, ya te está diciendo 1 y 2. Si fueran 3, pues entonces lo divide en 3 partes iguales que incluso cuando es de distintos tamaños de pantalla se va haciendo más grande o más pequeño en función del tamaño de la pantalla. Y eso está muy bien porque para formato móvil se adapta muy bien. Y aquí, donde si no le pones, le podemos poner incluso que una tenga más tamaño que otra. Entonces, siempre sabiendo que son 12 el tamaño, las columnas que va a haber, pues si yo pongo, por ejemplo, pongo una columna de tamaño 1 y una columna de tamaño 6, esta va a ser más ancha que las anteriores. ¿Lo veis? Entonces, siempre va a estar jugando con este método. Luego también le podemos definir si es LG para large, MD si es para medium, de hecho SM, veis que tiene como distintos identificadores para cada uno de estos elementos. Pues entonces este sería para small, pero tiene 8 de tamaño. Son small, medium y large. Lo que viene a decir es que son distintos tamaños de pantalla, que serían formato móvil para small, medium para una pantalla normal y large para pantallas que son mucho más grandes, 1024, 2000, lo que sea, ¿vale? De hecho, es bastante posible. Aquí, Grid Options, tienes Extra Small, Small, Medium, Large, Extra Large y Extra Extra Large. Vale, las tallas. Entonces, añadiéndole call SM y el número, entonces vemos que está definiéndose para responsive. Vale. Y viene muy bien conocer estos formatos porque así se adaptan a cualquier tipo de pantalla. Entonces, por eso lo he hecho así, ¿vale? Un poquito maniático, la verdad, pero vale. Pues, y luego ya el sistema de formularios. Si le voy poniendo cada vez más identificadores, pues entonces esto ya sí que va a ser un input group, es decir, un grupo donde voy a introducir información, y en este caso va a ser un search group, es decir, voy a hacer una búsqueda. Esto de aquí será... esto de aquí es un input, ¿vale? Y es donde voy a escribir la búsqueda que yo voy a crear o ejecutar. Es decir, esto de aquí, este campo. Solo este campo, ¿vale? Es este search, este input de aquí, ¿vale? Y esto es el icono. Esto de aquí, que es súper feo, que además mira, aquí es donde estoy utilizando la librería de Font Awesome, que son los recursos de iconos. O sea, esto de aquí, este icono, pues es esto de aquí, ¿vale? Si voy para abajo, pues entonces ahora ya voy a hacer donde voy a almacenar todas las canciones, que sean lo mismo. List container, container fluid, ese es otra clase. Un row y varias columnas. En este caso va a ser el nombre de la canción, el artista, el código RTTL, el play, send song, update y reviews. Que realmente es esta primera fila de aquí. Y luego le voy a dar contenido con la información que yo voy a consultar a la API. O sea, ¿veis? Entonces, todo esto de aquí va a ser HTML también, pero aún no lo he construido porque es el que está aquí en verde. Va a tener este formato. Entonces, aquí es una lista de canciones y dentro habrá un formato donde estarán todos los botones y qué hace cada botón. Está en verde porque está comentado. Pero esto hay una función JavaScript que te lo construye en función de las canciones que hay, ¿vale? Este era un ejemplo solamente pues para ver cómo funcionaba.
Más adelante, aquí tenemos el menú de paginación, ¿vale? Que de hecho, como es Bootstrap, creo que ya había, o sea, si yo nos ponemos Bootstrap paginación, ya te viene un elemento de paginación, es decir, ya te viene esto ya construido, o sea, prácticamente ha sido copiar y pegar. Y cada botoncito que hace este elemento de aquí es, bueno, pues prácticamente lo que veis aquí. Uno, 2, 3, pues cada botón llevaría a una página distinta. Si los quiero que se vean en Active, que sean más grandes, alineación, es decir, todo esto ya tiene su propio componente en Bootstrap. Y es el que yo he creado aquí abajo, este de aquí. Quizás le podría poner más números, pero bueno, funciona y eso es lo que importa. Y el código estaría tal que así. RTTL pagination, aquí hacemos de lo mismo que había explicado antes, pues una fila que contiene la lista de los elementos que va a ir hacia adelante y hacia atrás. Esto me ha molestado un poco porque, claro, no puedes poner el símbolo de menor y mayor en estos puntos. Pues nada, haces un LT ampersand y ya está. Este es un ejemplo, sí, sí. Porque aquí estoy viendo un numerito que no debería estar aquí y esto debería llevar a una función. Pero bueno. Vale. Y este de aquí es el botón, además, que es curioso porque está justamente a la derecha de la pantalla. O sea, es este de aquí. Este botón verde y la paginación, ¿vale? Pues está en ese componente, aquí, ¿vale? Y el resto son lo que se llega a decir modal show RTTL. O sea, el modal es también un componente de Bootstrap, que es el pop-up que sale cuando yo le doy clic a un botón. Entonces, modal Bootstrap, aquí podemos ver también cómo funciona este código. Si le damos a, o sea, la X, el close, el shift change es un pop-up. Si yo le doy aquí encima, entonces te aparece este pop-up. Y está bastante bien porque yo lo que estoy haciendo en mi aplicación es que cojo la canción, le doy a este botón y entonces me aparece este pop-up con la información de la canción. Si yo cojo otra, pues hace lo mismo y lo construye, ¿vale? En el momento en el que yo le doy al botón, utiliza el mismo modal y construye el contenido. Si le doy a update, pues también llega a otro modal. Y ese es lo que viene aquí. Aparece como un HTML, pero está escondido. O sea, este modal, además veis que pone modal fade, es para que tenga este comportamiento y el contenido del HTML que va por dentro. Aquí está el HTML, pero está escondido al principio. O sea, esto no aparece al principio. Hay 1, 2 y 3 modals. Entonces, para explicarlo un poquito, es primer modal es para que aparezca la información de la canción. El segundo es el de update. Y el tercero es el de add song de aquí abajo. ¿Vale? Entonces son tres distintos, por eso aquí hay tres códigos de cómo se utilizan estos modal. Lo único que había que tener en cuenta aquí, si quiero recordar, era que cuando yo vaya añadiendo, a ver si me acuerdo, cuando yo vaya añadiendo en cada botón esto donde pone Data Toggle Modal, tiene que tener el mismo nombre que el ID del modal que se quiere llamar. O sea, en este caso este se llama ShowRTTL, este se llama UpdateRTTL y este se llama AddRTTL. Entonces, el botón de Add aquí, ¿vale? Donde pone Data Target, ¿vale? Tiene que tener el mismo identificador, si no, no llama concretamente a ese modal. O sea, este está vinculado con la etiqueta. ¿Ok? Este, al tener un data target, está llamando a este tercero de aquí. Y estos que se van a construir, evidentemente, el de show y el de update, tendrán que llamar a esa misma etiqueta para los otros modales. ¿Vale? Bueno, pues así es como está construida la página. Y esto es el HTML lo más normal. De hecho, hay otros HTMLs aquí, pero son para otras cosas. En este caso es pues para ir a buscar una canción muy concreta. Es muy parecido.
El Reviews y el Search, pues también muy parecido, pero están cogiendo distinta información. O sea, el aspecto es este, para todas las páginas casi. Entonces, sin meterme mucho más en esta parte del código, el index.html es el que contiene esta conjunción de Bootstrap con jQuery y demás. Y ahora vamos a mirar cómo funcionan estos JavaScripts, es decir, el comportamiento de nuestra página web. Aquí donde llama a la carpeta Jace Ratatouille, que es la única, no es que sea la única, pero aquí dentro vamos a llamar a más JavaScripts. Lo único que he hecho es que estos, donde aquí pone paginación, conector, el player y el search, los voy a llamar a través de esta función init. Y lo he hecho así pues porque no me gusta tener un montonazo de... O sea, aquí dentro de estos scripts no quiero tener 400 más. O sea, ya me parece suficientes con todos los que me vienen aquí por el rollo de meter librerías y frameworks. En este caso, lo que estoy haciendo es, oye, tú, haz un script que llame al resto de scripts, ¿vale? Y así me ahorro mucho trabajo. Si quiero añadirlo, pues lo añadiré aquí y ya está. Vale, pues empezamos con esta parte de aquí. En esta parte de aquí estoy utilizando unas variables globales. Esta muy concretamente para que vaya haciendo la consulta al lugar donde va la API. O sea, recordad que hay dos aplicaciones. Una es la API y otra es el cliente, el HTML, con toda esta aplicación. Entonces, vamos a diferenciar que esta es la página web y esta es la API. ¿Vale? O sea, esta información realmente es una página web que está cogiendo todo desde aquí. O sea, para verlo, esta primera canción tiene que ser exactamente la primera de aquí. Y entonces estas 50 primeras canciones son las que aparecen en esta página. Entonces, API, página web. ¿Vale? Ok. Entonces, esta tiene que apuntar, la página web siempre tiene que apuntar a esta. Si vosotros os montáis vuestra propia API, pues entonces habría que cambiar este de aquí, esta URL. Aquí ponemos pues que la página inicial pues va a ser la 0. Si le metiéramos un número distinto, pues este cambiaría y ya está. La lista de canciones que se supone que va a cargar, name list. Y esto, bueno, el current window. Mira, aquí es una cosa bastante curiosa porque las rutas son jodidillas porque al final siempre todo se estropea si no está muy bien definido, ya sea por la contrabarra, ya sea porque te has olvidado un HTTP, el tipo de sistema que esté utilizando, pues parece que es una contrabarra invertida y la otra no, bah, es un rollo. Entonces yo recomiendo que se construyan a través de estos métodos. El window.location.origin, que seguramente el que te va a pillar es el... Bueno, en este caso no sería esta, pero sería tu página web, el nombre de tu página web y bien con hasta la barra, ¿no? Y luego el path name, ¿vale? Para que tú sepas siempre dónde estás. Y si lo tienes que utilizar, que de hecho luego lo vamos a utilizar, que sepa hacia dónde va, dónde es el window, ¿vale? Bien, pues ¿qué otros elementos importantes de este apartado? Aquí estoy utilizando jQuery para que se ejecuten las cosas en el momento en el que ha cargado la página. Hay algunas veces que cuando se cargan algunas de las funciones, si no se ha cargado todo el DOM o no sé si se ha cargado todo el HTML, pues entonces hay veces que casca, ¿vale? De hecho, creo que aquí tenemos una función ready, pero creo que más adelante había otro. Había otro que no era ready, era onload. Cuando se hubiera cargado toda la página web, es cuando vas a coger los métodos y los vas a cargar. Porque hay veces que casca, y esto es muy importante. Añado los scripts, RTTL Player, Pagination, Connector y Search. Y así a partir de aquí funcionará todo. Este Search, bueno, aquí que estamos viendo, realmente le estoy diciendo que asocie al botón la función de clic. Bueno, de hecho, esto no está completo. Esto está mal. Esto está mal.
Y os lo voy a enseñar desde aquí. Yeah. Mira, este está más completo. De hecho, hay más cosas. Aquí está. Document ready. Window at Event Listener. Este es el que os decía que me gusta más que existan como lo que se llaman aquí escuchadores, que monten los elementos que necesito cuando ya se ha cargado. Aquí es una función que es load, o sea, ha cargado todo el DOM de la página. Y bueno, el init tiene solamente los add scripts del resto de partes que va a hacer, que tiene el comportamiento de la página. Aquí hacemos un pagination y un song connector, ¿vale? Y aquí un add script. Yo creo que lo más interesante, espera un momentito, vamos a... Pues sí, está bien. Vale. El más interesante para poder trastear va a ser el conector. Y luego el player, que ya veréis. Bueno, el player no tanto, pero ya veréis de dónde me he sacado yo la información. El conector lo que va a hacer es construir cada una de estas filas. Es decir, voy a quitar un momentito información de este navegador. Ok. Estas filas, el RTTL Conector lo que va a hacer es, oye, coge la información y construyeme estos elementos en HTML. Entonces viene a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Un momentito, que estoy leyéndolo un poco por encima. Joder, aquí mucha información, tú. Wow. Buah, cómo me aburro. Vale, el que me interesaba era este, el append HTML. ¿Vale? Esto es una función donde lo que le voy a decir es que voy a tener una lista de canciones. De hecho, si yo me meto aquí a las tripas, aquí donde están siempre me sale este array 50, pero si yo voy a la lista de canciones que se llama song list, ¿vale? Me salen las 50 canciones y cada una con su ID, pues entonces yo puedo obtener esta información, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto? Pues coge del list y monta todos los componentes para poder introducirlos en el HTML. En este caso, aquí es donde estoy construyendo el div con el formato que también habíamos visto de Bootstrap, crea una columna donde va a poner el nombre de la canción, el nombre del artista y luego aquí ya son botones, incluso los eventos que van a estar asociados. Entonces aquí, pues, por ejemplo, tenemos un clic que va a llamar al modal y va a cambiar este comportamiento en función de la canción que yo quiero que se abra. Y aquí es donde viene show RTTL code, reviews, and revision. Pues estos elementos son los que aparecen aquí. Show RTTL code, pay, send, update y reviews. ¿Vale? Entonces, este formato viene de estas funciones de aquí. Aquí hay otro, pero este es simplemente para hacer las reviews. Y luego aquí tenemos el fetch. Este es muy importante. Siempre que yo voy a hacer una especie de... voy a obtener datos, voy a cogerlo con este fetch, con esta función fetch. ¿Vale? Fetch de jQuery. Uso de fetch. No, no es de jQuery. Este es el uso de fetch. Este no es que me haya dado problemas, pero bueno, es interesante saber que eso existe y aquí le podemos... lo que está obteniendo aquí es una response de una promise. Entonces, viendo esto de aquí, aquí aparece que es sencillo, pero va a la página web y recopila la información en este response.json. ¿Vale? Veis que me retorna response.json. Lo que está haciendo es coger estos datos y traducírmelos al script para meterlos o introducirlos en cada una de sus filas. Este es el apartado de búsqueda. No, este es puesto. Aquí hay muchas funcionalidades, realmente, aunque parezca que no. Vale.
Son cosas que no estamos viendo en esta pantalla, pero porque le he añadido cositas. El Play Song también es interesante porque, claro, esto de que se reproduzca canciones en una página web hecha por mí, pues no lo he hecho yo, la verdad. Sino que aquí cuando hemos ido a esta página de Adamon Shun y yo he metido este código, pues esta persona ya lo tenía hecho. Entonces yo lo que he ido es que si os me fijáis aquí en esta parte de abajo, dice, usa la RTTL Pairs Library, o sea, es decir, hay una librería ya publicada en un GitHub en el que nosotros nos lo podemos descargar y poder ejecutar las canciones, en este caso con este formato de Ringtone, RTTL, Ringtone Transfer Language, joder. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues me he metido en esta página, en este GitHub, y he rebuscado un poquito cómo funciona. De hecho, hay dos partes que son dos páginas, o sea, dos GitHubs. Uno que es el de esta página web concretamente, donde tú le das play RTL online y tú pones el código y lo reproduce. Y otra que es la librería para introducirlo en tus propias páginas web, para darle aquí al play y que por dentro funcione. De hecho, en mi página lo tendremos aquí donde pone RTTL Player. Todo esto de aquí yo no lo he hecho. Yo tengo que ser humilde y decir que lo he copiado como un malvado que soy. Entonces lo he copiado de este GitHub de aquí. Entonces, este GitHub de aquí, aquí donde pone Source, aquí ya realmente no es muy complicada la aplicación, no es muy complicada de cómo funciona. Pero bueno, ya está montado. Y entonces, si te metes en este código, ya puedes ver cómo se construye y lo único que nos interesa es que haga play. Así... ¡Ey! No, aquí no está. Index.js. Y entonces en este... O sea, a mí lo único que me interesa es que haga play. Y entonces lo único... exacto, esta función de aquí. Function play rttl. Pues nosotros le pasamos el código y ejecuta la canción con este método. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues he cogido, he copiado todo este código y desde mi aplicación concreta, desde mi JavaScript, que es este de... A ver un momentito, lo voy a enseñar aquí. Eso es. Donde le digo play song, lo único que le mando es el ID de la canción que yo quiero reproducir, que va a consultar a la lista de canciones y le digo rtttlplay.play, bla, 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 bla. De hecho, lo que estoy cogiendo son de estos datos, yo lo tengo dividido por artista y por el código de la canción. ¿Vale? Aquí lo veis. Artist y rttl song. Entonces, la misma... yo lo diré. La misma... Esto de aquí siempre tiene que tener nombre, dos puntos y el código de la canción. Entonces yo lo he tenido que construir de esa manera también. Entonces lo que he hecho ha sido coger el name, no coger todo el conjunto del nombre, porque si no es una locura, dos puntos y el código de la canción. Y entonces se reproduce. Si yo voy a mi aplicación, cojo cualquiera que venga y le doy. Y lo mismo con cualquiera. No tengo ni idea de qué tipo de canciones, pero vamos. Como he de decir que hay algunas canciones que no son las mejores. ¿Ves? Esta, por ejemplo, no se parece a la original. Si me voy, no sé, a ver, hay alguna que sea... ta, 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 ta. Misión imposible. Bueno, se parece. Se parece un poquito. Está guay. ¿Vale? Entonces, claro, pues viene todo de aquí. Viene de este GitHub que lo he reutilizado para mi aplicación y entonces así se pueden reproducir y en algún momento pues entonces lo puedes mandar a tu dispositivo. El Pagination, este botón de abajo del todo, eh, si os digo la verdad,
no he encontrado en ningún sitio una, un código donde hacer paginaciones con Bootstrap y me lo he tenido que inventar. Tampoco era muy complicado, o sea, es esto de aquí. Pero me ha jorobado un poco porque yo creía que iba a ser bastante obvio. O sea, las páginas web tienen paginations y simplemente con meterle pagination bootstrap. No sé si conocéis vosotros algún GitHub eh, que sea nada, copiar y pegar. Pero vamos, que me lo he tenido que montar yo mismo y me ha tocado un poco la moral, ¿vale? Entonces este es el botón de pagination y prácticamente lo que hace es buscar en qué página estoy actualmente y a partir de ahí hacer esta navegación hacia atrás y hacia adelante. Entonces le voy, digamos, cambiando el comportamiento, los links que llevan estos botones. Pues si quieres ir hacia el final, si quieres ir hacia el principio o si quieres navegar a la siguiente o a la anterior. Es fácil de hacer, pero yo creía que ya estaba hecho. Y bueno, pues parece ser que no. ¿Ok? Por el resto de la aplicación, hay bastantes más cosas, pero no tiene tanto interés. Es decir, hay una página que es de búsqueda. En este caso, si yo aquí... Ah, sí, este es interesante. Si yo le pongo un nombre, vale, este me autocompleta, me crea una lista de los elementos que ha buscado con ese nombre. Si veis aquí al lado, hace un get a la API. ¿Veis? Que cada vez que yo voy a escribir algo, pues entonces está autocompletando y hace un search a la API que tenemos aquí. ¿Vale? Search y entonces, ¿lo he puesto bien? No, no lo he puesto bien. Aquí me falta una barra. Entonces, estas búsquedas ya también estas las estoy haciendo con jQuery. Entonces, esto de aquí no es muy obvio, pero para verlo nos metemos en el JavaScript de Search. Tampoco es que sea demasiado, o sea, todo el código es solo esto, pero estoy utilizando que un campo que es un input, haga una consulta get a la página web, a la API que yo estoy utilizando. Como veis, aquí estoy poniendo el host, el search, y aquí estoy poniéndole el valor de qué es lo que está buscando. ¿Ok? O sea, es exactamente esto de aquí. Y cuando yo estoy metiendo caracteres, o sea, si yo pongo los tres primeros, no hace nada. O sea, bueno, 1, 2, no hace nada. Oiga, pues sí, sí que funciona. Bueno, pero no hace el get. Y cuando le hago el tercero, sí. Esto se consigue con un autocomplete. Que lo veis aquí. No, bueno, claro, lo he puesto con min length 2, vale. Vale, este autocomplete está en jQuery. Si vamos a bueno, jQuery UI, User Interface. Entonces, este elemento de aquí es el que, bueno, aquí viene un ejemplo y entonces hace las búsquedas. Aquí, vale, esto hace una lista muy rancia, pero bueno, este está hardcodeado, está aquí, tiene los tags aquí metidos a saco. Yo lo que estoy haciendo es consulta a mi API, haz la búsqueda y autocompleta. Entonces, obtiene los datos, no sé si veis aquí que hace un get a la URL que yo quiero. En esta función, cuando ya la he realizado, obtengo los datos y entonces estos datos que los mapeo, que es muy importante mapearlos, por cierto, por lo siguiente. Si nosotros hacemos caso del autocomplete este que viene aquí, se queda corto. ¿Por qué? Porque solamente estás obteniendo los nombres que quieres que aparezcan en este autocomplete. ¿Vale? Si en este caso yo estoy haciendo aquí, ¿vale? Pues tienes estos dos. Pero entonces solamente estás obteniendo el nombre. Aquí hay otros elementos que también se pueden... Multiple values, multiple remote. Mira, el remote data source, este es interesante. Porque este sí que está haciendo lo mismo que he hecho yo. Está haciendo un get a otra página web para obtener los valores. Y aquí también es importante que no solamente obtengas el valor,
sino también el ID del elemento que quieres utilizar. Porque si yo tengo que coger y hacer una búsqueda de este elemento, pero tengo que luego dirigirme a esta canción en concreto, en mi base de datos no va a estar ese nombre con espacios, sobre todo los espacios son una locura, sino que tengo que obtener el número de esa canción. Y entonces cuando le doy al botón va al número de la canción, que en este caso era 2594, veis que pone aquí ID, bla, bla, bla. No va a la canción pues porque este entorno no está actualizado, pero sí que obtengo el número de esa canción que necesito, que en ese caso es la que necesito hacer consultar a la base de datos. Por eso hago aquí un map. Este map hace que cada una de las canciones me devuelva un objeto, donde le digo que el ID sea el ID de la canción y el value sea el nombre de la canción, seguido del artista, que es prácticamente lo que aquí aparece. ¿Veis? El nombre de la canción y artista. Entonces, el value siempre es lo que va a aparecer aquí. O sea, si yo añado, ¿vale? Siempre aparece, esto es el value, pero si yo hago un select y hago un clic, lo que tengo que devolver es el ID. Por eso, tengo que devolver este objeto. Y entonces, al obtener el ID, yo lo que puedo hacer es luego utilizarlo para dirigirme a otro lugar, a otra parte de mi aplicación. En este caso, a la página que yo necesito. Y este autocomplete, pues bueno, aquí ya, como veis, cojo este campo de search, hago un autocomplete, le he puesto que la longitud mínima para empezar a hacer consultas sean de 2 letras, ¿vale? Y le digo que el source, que es el catálogo de las canciones que he encontrado. En este caso es este de aquí. Search songs es el source. Si nos vamos al autocomplete de la documentación, veremos en algún sitio... ¿Dónde está? Tiene que haber un source aquí, ¿vale? Autocomplete, source, siempre tiene que dirigirse a el punto donde tiene que consultar a esa página web. Creo que me da la impresión de que lo podría haber hecho más fácil, pero bueno, funciona, está bien, está bien. Y aquí cuando hace el select es la función que ejecuta hacia dónde tiene que ir. O sea, este comportamiento en el que yo le digo tal, y aquí cuando le voy a hacer clic, también está dentro de este autocomplete, y cuando le hago clic, o select en este caso, va a ir a una página web que es la localización, en este caso el http página lo que sea.com, a la canción que yo quiero, al ID que yo quiero. Esto es importante porque, bueno, a mí al principio no sabía cómo sacar el ID y se saca de esta manera. Y hay que devolver un objeto con ID y con value. Entonces así se puede hacer estas búsquedas bastante, bastante bien. ¿Qué más? A ver, sí. Y entonces funciona, y la verdad que bastante bien. ¿Ok? Entonces, bueno, la aplicación en sí, ya veis que tiene dos partes. Bueno, montamos la base de datos, montamos la API, montamos la página web y ahora faltará meterlo en el SP. Que, bueno, no es que sea difícil, pero los SPs, hay dos modelos, el SP8266 y el SP32. Y, venga, a ver, vamos a abrir el proyecto. Lo único malo que tengo que decir acerca de los SPs es que cuando tú quieres meter una... O sea, hay librerías que funcionan en uno y librerías que funcionan con el otro. Y entonces es un rollo. ¿Dónde lo he dejado? Aquí, sí. Ahora os enseño el código de... Ratatouille, este de aquí. Abriendo, vale. ¿A dónde ¿De dónde quiero llegar? Vale. Si yo estoy utilizando el 8P8266, ahora que me he pasado. Ahora veréis en el código, que aún no se ha abierto. Vale. Yo os recomiendo que vayáis siempre a una página que es Random Nerd Tutorials. O sea, en Random Nerd Tutorials tenéis un montón de ejemplos y además adaptados para SP8266 y para SP32. Entonces, si estáis buscando algo muy concreto,
ponéis SP8266 Random Tutorials o SP32 y veréis que hay ligeras diferencias. Ligeras diferencias porque ya os digo que de repente, mira, aquí parece ser que ya están utilizando los dos a la vez, pero hay muchas entradas en las que solamente utilizan uno u otro. Entonces, a mí lo que me interesaba, vamos al código, es esto. Las librerías que hay que cargar, vale. Si hacemos un poquito... A ver. Si hacemos un poquito de revisión de lo que se suele... de cómo lo documentan aquí en Random Tutorial, yo lo que quería era hacer un SPIFS. Bueno, luego os contaré lo que es el SPIFS, porque hay que cargar la página web. Aquí es con SP32 y aquí es con 8266. Y veréis que ahí son distintos, poco distintos, ligeramente, vamos. Entonces aquí te dicen pues los pasos que hay que seguir, qué es lo que tenéis que instalar, estos componentes para poder subir el sistema de ficheros al SP, las librerías y bueno, pues ahí son distintas, resulta que son distintas. Si vamos al código, aquí esto es monta una página web y el código, ¿dónde estás? Aquí. Estas son las librerías para un SP8266. Y aquí también te dice lo mismo, pero claro, los enlaces están con otras librerías. No es que esté mal, pero claro, hay que tenerlo en cuenta. O sea, aquí el SP32 utiliza la librería de Wi-Fi y en cambio la del SP8266 utiliza esta librería que tiene otro nombre. No es Wi-Fi, es otra. Entonces te va a dar un error de compilación. Aquí usa async TCP. Bueno, en el SP32 utiliza una que se llama async TCP y el SP8266 utiliza otra distinta que es SP async TCP. Pues otra manía. Y la del SPIFS, que es para cargar la página y para tú luego poder consultarla, el SP8266 utiliza una que es fs.h, file system, y el SP32 utiliza spifs.h. Entonces, pues bueno, a ver, si tú quieres hacer un proyecto y tiene que ser, o sea, si tiene que adaptarse para los dos, pues bueno, yo lo que suelo hacer es esto, definir si hay definida una variable que es de SP32 que cargue estas librerías, las suyas, claro, y si es SP8266, pues las suyas también. Lo bueno que tiene es que tanto unas como otras, si yo cojo la de Wi-Fi, la de uno y la del otro lado, pues los métodos siempre son iguales, por lo que entonces no es lo peor que te puede pasar. Es decir, no tienes que cambiar más código, sino que solamente los nombres de las librerías. Y entonces el resto funciona. Bueno, aquí aunque estéis viendo que tengo la contraseña de la red, no pasa nada porque es una que tengo capada, así que bueno, da igual. Pero el resto, lo que hago es conectarme a mi red, del SP conecta a mi red, de mi red luego también tengo un Wi-Fi controller y el SPIFS controller. Y luego también le voy a meter el RTTL para que reproduzca la canción. Entonces, vamos a empezar con Wi-Fi controller. Esta librería, Wi-Fi controller, utiliza lo que se llama, le crea un servidor web asíncrono. Eso está muy bien, porque no sé si había algunos, hace bastante tiempo había que hacer unos pollos un poco raros. Entonces esto está bastante bien. Y entonces atiende a eventos, ¿vale? Lo bueno que tiene es que, nada, pues aquí hacemos una conexión init wifi. Metes la usuario, metes la contraseña, conectando al wifi. Te dice que sí, ok, pues tira para adelante. Y te dice la IP que tiene tu dispositivo. Bien. Cuando le damos a init web server, aquí lo que estamos declarando es los puntos de entrada a nuestro servidor. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? O sea, esto de hecho es muy parecido a la aplicación que os he enseñado antes de la API. Si esta está escrita en Node y esto está hecho en Arduino. Entonces, aunque son un poco distintas, ¿vale? Server, aquí. Aunque son un poco distintas, lo único que tenemos que tener en cuenta es que los puntos de entrada es lo que va a haber después de la barra, ¿no? O sea, si la barra te tiene que dar una página web concreta, pues entonces le pones aquí. Pues aquí donde pones server on,
lo que estamos definiendo es el punto de entrada que le podrás poner cualquier nombre, pues reset, que es el que he puesto yo aquí, eh, song, lo que fuera. Pues esto mismo, este es el que está utilizando la API y este es el que está utilizando el Arduino, ¿vale? No es lo mismo, pero digamos que tienen unos comportamientos muy parecidos. Si lo veis, la estructura aquí es HTTP GET, aquí está haciendo un casting de este request. Aquí nosotros estamos enviando el request y el response. Y entonces este request está ejecutando lo que tiene la página web que tiene que aparecer en este punto de entrada. ¿Vale? Que puede resultar un poquito complicado, pero si se le pilla el truco, al final es bastante, o sea, bastante funcional. Entonces, server on, punto de entrada, y a la página web index.html. Yo recomiendo que sigáis los tutoriales que vienen aquí de Randomness Tutorials porque son bastante buenos. A ver, web, vamos a ver, es que tenía un esquema que me pareció bastante chulo. Voy a tener ese pecho 266 web total, este de aquí. Este esquema, cuando nosotros queremos meter una página web, lo que tenemos que tener es, por un lado, el archivo de Arduino y en otra carpeta todo lo que hemos creado de nuestras páginas web, es decir, cada una de las páginas HTML con sus hojas de estilo también, ¿eh? Y con sus JavaScripts también. Entonces, toda la aplicación, aquí que pongo este de Ratatouille Client, son los HTMLs, los JavaScripts y los CSS, las hojas de estilos, que tendré que cargar a través de esta estructura. Por lo que entonces, si yo voy a mi proyecto, veréis que tengo el Arduino con estos dos .h's y aquí en Data está la aplicación. Entonces, en el momento en el que ya funciona esta, una que tengamos aquí de pruebas en el ordenador, es cuando lo podemos cargar al SP, sin problema. Pero tiene que estar dentro de una carpeta Data, aquí. Y esta es así como funciona el SPIFS que aquí se documenta en Randomness Tutorials. Entonces, al tener esta estructura, pues cuando aquí pone index.html, en el código se está dirigiendo al SPIFS, pero al index.html que has cargado dentro de tu ESP. Para cargarlo se utiliza una herramienta que está aquí. Bueno, aquí donde pone, veis que tengo aquí Little FS Data Upload, Sketch Data Upload. Este es para SP32, este es para el SP8266 y es una extensión de Arduino para poder introducir toda la página web dentro del SP. Está aquí documentado, así que muy importante instalar esto de aquí, el File System Uploader Plugin. Este File System Uploader Plugin lo que te permite es alojar toda la página web dentro de tu SP. Tanto imágenes como texto, como CSS, como HTML. Entonces, esto es muy necesario descargarlo. Aquí te explican cómo instalarlo. Lo metes dentro de una carpetita que aquí pone que es SP Tools. Y entonces en Arduino, como por arte de magia, aparece aquí en herramientas. Entonces, en el momento en que cuando ya hemos cargado toda esta página web dentro del SP, aquí donde le damos a server on y el punto de entrada, el que nosotros luego nos tendremos que conectar a nuestra placa desde la IP y ponerle el punto de entrada que sea. Y aparecerá la página web que nosotros hemos creado. Importante también, las hojas de estilos, aunque parezca que no, también hay que cargarlas y me imagino que los JavaScripts también. Veis que aquí pone está el CSS. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que nuestro código original, si yo voy al index, este de aquí, en la hoja de estilos, aquí yo lo he metido en la carpeta CSS, styles.css. Pues entonces aquí tendría que llegar a una ruta que tendrá que poder ver index.html. Un poco raro, pero evidentemente para que se acoplen las hojas de estilos con la página web, esta ruta también tiene que estar activa. Y luego y los JavaScripts también.
Ok. Em, Luego a partir de aquí ya se pueden hacer otros tipos de funcionalidades. Cuando ya te has creado todos los puntos de entrada, luego se le puede añadir a una especie de eventos, aquí donde lo pone Events on Connect, que son como listeners, o sea, son como eh, acciones que puedan ocurrir en el desarrollo de la aplicación que está levantando el SP. Y si, por ejemplo, por alguna cuestión se cae o se vuelve a levantar, tal, pues que haga o ejecute algunas acciones. De hecho, aquí hay código que nosotros ya podemos añadir. ¿Vale? Y luego lo que nos faltaría sería reproducir la canción cuando nosotros le damos a un botón. Reproducir la canción cuando le damos a un botón. Esta es la parte que también me falta porque no he encontrado, o sea, RTTL para Arduino sí que está todo bastante bien documentado, pero para SP no tanto. De hecho, resulta que hay una aplicación, hay una librería para utilizar estos códigos de canciones para el SP8266 concreta solamente para estos modelos. Entonces, la que viene original de Arduino, que es esta, en los SP8266 no funciona, te da un error de compilación. Entonces, si nosotros vamos a leer la documentación, aquí de hecho lo pone, son compatibles con estos Arduinos. Pero en esta que es la oficial de Arduino, que utilizaríamos en cualquier otro proyecto, no está contemplado una funcionalidad que funcione en el SP. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar la librería SP Arduino. Y creo que había alguna en la biblioteca. Y entonces yo me he descargado esta, que es la primera que he encontrado. Pero creo que hay más, ¿eh? Hay una que es para el SP32, otra para el SP8266. Entonces estamos un poquito con lo mismo, como que no son compatibles. Entonces, si nos leemos la documentación, hay que adaptar el código para la placa a la que se lo vayas a subir. Y para ese SP32, pues lo mismo. De hecho, ¿es del mismo autor? No, no es de la misma persona. Pero bueno, aquí los GitHubs están disponibles y no es muy complicado de añadir. Pero el trabajo que falta en este punto es meterle a la página, o sea, meterle al SP la página web para que aparezca esto. Entonces, esta página web ya tendría su comportamiento, pero cuando le doy al botón Send, tiene que llegar la información a la placa y ejecutarla con el zumbador. ¿Ok? Entonces, esta parte que falta, claro, tengo que recoger la acción de darle a este botón y ese botón habrá un código en la parte de Arduino que creo recordar que estaba en esta parte de Wi-Fi Controller, que es que cuando llega un evento, y entonces cuando este evento se ha ejecutado, pues entonces aquí tendría que poner play song del código que ha recogido. Una parte que he visto donde estaba aquí en Random Nerd Tutorials, que lo que utiliza, aquí utiliza como dos botones, on, off. Es un ejemplo sencillo, un ejemplo simple, ¿no? Em, entonces lo que hace es redirigir realmente de tu IP a un punto de entrada diferente. En este caso, un punto de entrada on o un punto de entrada off. Es decir, redirige, podría ser una página nueva, pero esta también puede recopilar información. Entonces, voy a ir un poquito abajo para ver el código. Y donde donde lo está levantando, este punto de entrada es la raíz, porque está aquí, este de aquí. Y entonces el que viene, server on, aquí es donde está ejecutando acciones en la placa, es decir, donde tendría que reproducir yo la canción. Entonces, lo que se me ha ocurrido es que este de aquí lo que llegue es el número, el ID de la canción, que este ID haga una consulta, bueno, o que lo obtenga de esta API, y que de esta API obtenga el valor del código RTTL y la reproduzca dentro de esta variable. Es decir, tendría que... Un momentito. Esto tendré que crear una variable donde tenga todo el código que se lo pase y reproducirla, dándole al play. A ver, espera, me estoy haciendo un lío aquí.
tendría que poner aquí rttl play, el código que haya recogido de esa ruta. Entonces, bueno, igual creo que no me costará demasiado, pero esta parte me falta por ejecutar. Que luego también hay otro tema pendiente. Los pines que tenemos en los SPs, que tienen un número, pero no son el número. Pues unos lo llaman GPIOs, los otros son de digital, no sé qué. Si tienen, yo, por ejemplo, aquí estoy utilizando una placa como a modo Shield para poder conectar este módulo y que tenga los pines pues, para plug and play. Entonces es un poquito raro. Así que bueno, esta es la parte que he intentado hacer en esta parte que está comentada. De hecho, es lo que estaba aquí comentando, pero no está cogiendo bien el pin. Este era el ejemplo que estaba intentando, pero no ha funcionado por ahora. Pero más o menos con todo este tema que os he enseñado, está bastante más que suficiente. Si queréis, podéis vosotros también reutilizarlo en esta página web que es rttl.plascar.com, puerto 8080, y podéis consultar todo lo que necesitéis aquí. Y en breve abriré estos repositorios para que vosotros también le podáis echar un vistazo. Este es RTTL API Client y el código del SP Arduino que está aquí. En el momento en el que lo va a funcionar, porque quiero hacerlo funcionar con los dos tipos de placa, con el SP32 y con el SP8266. Que, bueno, como ya habéis visto, pues las librerías tanto para el Async TCP, para el Wi-Fi, para el RTTL y para el sistema de ficheros, cada uno utiliza una distinta. Entonces lo voy a intentar adaptar para que para que se puedan utilizar los dos y ya está. Solamente tendríamos que disfrutar pues, de las canciones. Pues tendrías 10.000 canciones en un mismo dispositivo, en una misma placa. Y si lo quisiéramos implementar a un robot, pues sería fácil, porque teniendo este código ya y tenemos la base de datos y tenemos la app y tenemos todo, pues entonces funcionaría fetén. Así que yo creo que eso es todo. No me he metido tanto en tema de código. Os he enseñado un poquito por encima muchas cosas porque había algunas que no tienen mucho sentido, que son banalidades de dónde tiene que ir este botón y a dónde tiene que ir a otra página. Pues eso es muy básico. Pero las cosas que sí que me he ido encontrando que me han parecido más interesantes, aquí os las he explicado. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno, dejároslo en comentarios, meteros en nuestra página web de Zaragoza Microspace, rellenar el formulario de contacto si tenéis alguna pregunta, o bueno, en el siguiente tweet os enseñaremos a hacer más cosas, ¿vale? En este sentido ya tendríamos, yo creo, esto finalizado, este proyecto. Pero lo dicho, si tenéis alguna pregunta, aquí en nuestra página web, creo que al fondo del todo, al final del todo, tenéis un formulario. En este no. Al final del todo deberíais tener un formulario. Ahí está. Y aquí en contacto nos ponéis la pregunta que necesitéis y si os resolvemos cualquier duda, pues listo. Seguramente también lo meteremos en el apartado de proyectos. Aquí tenemos una sección donde pone proyectos y aquí ya os redirigiré a las páginas web y a los GitHubs para poder reaprovechar este proyecto y volar mogollón. Si os interesa, pues aquí lo tendréis publicado, ¿vale? Pues nada, chicos, me despido. Nos veremos para el siguiente Twitch. Gracias por escucharme esta turra. Hasta luego.